Me han preguntado si en realidad se ha usado el sexo en el espionaje, lo cual me parece casi infantil. Es decir, en el espionaje se utilizan todas las armas posibles, en la guerra se utilizan todas las armas posibles. Y, hombre, considerando que el sexo es una de las actividades más interesantes para el ser humano, digámoslo así, uno de los instintos más poderosos, si lo quieres poner en esos términos, una de las pulsiones o intereses o búsquedas más intensas del ser humano es el sexo de distintas formas y cada quien a su gusto, pero raras son, que las hay, personas asexuadas. Es lógico que se utilice. Si ustedes vieron la película Red Sparrow, que no sé cómo se puso en español, pero seguramente vieron el ejemplo de una mujer que es una espía entrenada para utilizar el sexo de modo de sacar la información a otros, pero no tanto de sacar la información, sino de chantajearlos. Es decir, te pongo un caso. Tú eres un burócrata que tiene acceso a cierta información, pero no cierta información, pero no eres de los más importantes. Es un tipo normal, común y corriente, con tu casita, te está cayendo el pelo, está subido la barriguita, que es lo que le pasa a todo el mundo. Tienes a tu mujer, tienes tus hijos, tienes tu vida aburridita. De pronto aparece una mujer espectacular que se prenda de ti. Como lo quieras ver, como lo queramos analizar, es muy probable que pueda ejercer una enorme influencia sobre ti, sobre todo si consigues satisfacerte sexualmente. Y no necesita convertirse en tu amante, que hay casos registrados, vamos a hablar de algunos. No, basta una vez. Tiene fotos, tiene vídeos, tiene grabaciones, tiene impresiones artísticas de dos dibujantes que lo estaban dibujando ustedes mientras retosaban en la cama, en el sofá, en la bañera, en el balcón, qué sé yo. Lo tiene todo. Ya no necesita volver a estar contigo, que probablemente no le decías mucha gracia. Te llega y te dice, ¿quieres que lo vean tus jefes y tu esposa y tus hijos y lo pongo en televisión nacional? Lo más probable es que digas no. ¿Cuál es el precio? Y entonces ahí es donde lo que se negocia, como dijo Groucho Marx, pues lo que estamos negociando es el precio. Ese tipo de chantaje es de lo más común. Y hay un caso, en 1968, Sir Geoffrey Harrison, que es un sir, y además el tío es guapetón, no tengo la foto, pero alto, britanicazo, embajador británico en Moscú, fue un día a Leningrado en un viaje de negocios y se encontró con su sirvienta, con la chica que le limpiaba la casa. Y le pareció curioso y se bajó las defensas. Dijo, ¿qué haces por aquí? Ay, no, pues que mi mamá vive por aquí, a veces vengo a visitarla. Y no sé cómo fue el diálogo, pero el caso es, oye, te invito a cenar, o quieres un café, o para dónde vas, te puedo llevar, o acabaron una affair absolutamente apasionado. Un embajador que tendría sus defensas altas en todos lados, pero al encontrarse a su sirvienta en Leningrado, los bajó. Cuando trató de chantajearlo, la KGB confesó al gobierno británico. El tipo tuvo la decencia de confesar al gobierno británico, pero fue enviado a casa en desgracia absoluta, no volvió a trabajar ni de embajador, ni limpiando los pisos de una embajada, lo cual es evidentemente lógico, porque no puedes confiar en un diplomático así. Y en la diplomacia te enseñan que vas a ser objeto de este tipo de cosas, no solo por parte de mujeres, también por parte de hombres. La KGB tenía una escuela en Tatarstán. Según el oficial de la CIA, Jason Matthews, dice, la Unión Soviética tenía una escuela de sexpionaje llamada Escuela Estatal número 4, siempre con esa vocación burocrática de los gobiernos rusos, que no de los rusos, en Kazán, Tatarstán, al sureste de Moscú,
a las orillas del río Volga. La escuela educaba a agentes mujeres para que fueran golondrinas, pero también educaba a agentes masculinos a los que llamaba cuervos. Y esta escuela fue presentada en la novela del propio ex agente de la CIA, Jason Matthews, Red Sparrow, que se produjo como película en 2018. Matthews dice que cree que la escuela de Kazán se ha cerrado, pero Rusia utiliza ahora contratistas independientes como trampas de miel. Las trampas de miel son precisamente las trampas en las que caes cuando te chantajean, cuando te van a chantajear. Una noche de pasión, a menos que sea una persona realmente centrada, puede ser para la gran mayoría de la gente, y no me digan que no, para la gran mayoría de la gente va a ser irresistible. A ver, es una noche, no se va a enterar nadie, estoy lejos de casa, es preciosa o precioso. Bueno, la gran mayoría de la gente se ve en una tentación notable, y esto lo saben quienes están tratando de sacar información a otras personas. Y el espionaje es absolutamente despiadado. Y si es posible crear, como se hizo en Bulgaria, o con un agente búlgaro, una pistola en un paraguas que dispara una pequeña bolita con ricino, que es un veneno aterrador, el famoso asesinato con el paraguas, y se encontró la bolita de ricino dentro del cuerpo de la gente, utilizar el sexo es lo más sencillo del mundo. El embajador francés de Moscú, Maurice Dejean, a los 59 años conoció a una actriz preciosa llamada Larisa Kronberg, también de la KGB, que lo sedujo, tenía la mitad de su edad, lo capturó, era una mujer educada, bien vestida, con un trato absolutamente impecable, y pues se encontró con que después de empezar una relación de amaciato con ella, llegó a la KGB y le dijo: ¿quieres que el mundo se entere de esto? No. Y durante los siguientes 6 años, hasta que otro espía lo traicionó en 1964, el embajador le estuvo pasando información falsa a sus jefes en París y dándoles a los espías de la KGB la información confidencial que deseaban. Ejemplos hay a montones. El Wikipedia tiene una lista de gente que fue víctima, o sea, que cayó en la trampa de miel durante la época de la Unión Soviética. Incluye a Sukarno, presidente de Indonesia, a Dejean, el que decíamos, el embajador francés, a Clayton Lontry, un marine que era de los que cuidaban la embajada de los Estados Unidos, Roy Guindon, un diplomático canadiense, el coronel Louis Guibault, un agregado militar francés que acabó suicidándose por el affair, Jeremy Wolfenden, un periodista homosexual británico en Moscú a principios de los años 60, y el chantaje a los homosexuales antes de la apertura mundial, que es más reciente de lo que mucha gente cree. Que cuando Barbie y yo éramos adolescentes todavía era lo normal burlarse de los homosexuales, y había comediantes que el 90% de sus chistes eran chistes de homosexuales en España, en Alemania, en Estados Unidos, y claro que en México. Acuérdense de Sergio Corona o de Polo Polo. John Watkins, también un embajador canadiense homosexual en Moscú en 1954. Geoffrey Harrison, el embajador británico que ese sí confesó. James Holbrook, que era mayor del ejército de los Estados Unidos. Un funcionario de la Armada Británica homosexual, John Bassell. Y el miembro del Parlamento británico, Anthony Courney. Y esto es de los que se sabe. Es decir, hay seguramente cientos de casos en los que no se sabe. Ahora, nos hemos centrado en esto porque es muy conocido cómo usaba la Unión Soviética, y seguramente Rusia ahora, cómo usaba
el sexo para el espionaje. Muy recientemente Anna Chapman fue una espía, una golondrina rusa que fue intercambiada por el doble agente Serge Skripal, y Serge Skripal es el que finalmente fue asesinado en el Reino Unido, fue víctima de un atentado en el Reino Unido junto con su hija en Salisbury. El punto es, seguramente los Estados Unidos y Francia e Italia y Alemania y probablemente España en algunos momentos ha tenido, sobre todo en momentos de guerra, espías así. La más famosa espía que usaba el sexo, que presuntamente usaba el sexo para hacerse de información como espía, era inocente y fue Mata Hari, que fue finalmente ejecutada por su acusada de espía. Ella era lo que se llamaba una bailarina exótica, una mujer una holandesa que se hacía pasar por una especie de hindú o de mujer de Oriente mística y demás, que hacía bailes que llamaban bailes exóticos, en aquel entonces danzas brahmánicas, y que usaba el nombre Mata Hari, que en idioma malayo significa ojo del día o sol, y se vio involucrada en la Primera Guerra Mundial y fue ejecutada siendo increíblemente, como se ha podido demostrar después, inocente. Así que la pregunta me pareció un poco ingenua, porque es evidente que se ha utilizado el sexo, como se ha utilizado absolutamente todo, para vencer en guerras y en este caso para el espionaje.